Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Becerra Artea, y de nuevo con ustedes, con mucho gusto, para compartir esta vez la buena nueva de la resurrección de Cristo. Un misterio que, digamos que marca una diferencia total entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y que, también ha sido un punto un poco crucial entre historiadores, teólogos y otros pensadores, puesto que no se conocía ningún hecho semejante a este. De hecho, es muy común escuchar, incluso entre cristianos, decir: es que ¿cómo vamos a creer en la vida del más allá si nadie ha venido a decirnos que exista tal vida? Olvidando, claro está, el hecho de la resurrección de Cristo. Bueno, pues quiero un poco hablar sobre este punto y para ello quiero recordar el Evangelio de la vigilia pascual, de la vigilia que se celebra la noche del sábado al domingo, tomado de San Lucas en el capítulo 24 y que dice que el primer día de la semana, de madrugada, las mujeres amigas de Jesús fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro y entrando no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo, y ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Bien, vamos a pararnos aquí ya, porque la frase que yo quiero comentar y me quiero detener es esta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Bueno, entonces las mujeres estaban buscando a Jesús para ungirlo. Los ángeles les dicen que están buscando a alguien que está vivo entre los muertos. Bueno, no había otros muertos, pero es una expresión. Es decir, ir a buscar en el sepulcro a una persona que está viva, pues es como buscar a un vivo en el cementerio. No, en el cementerio están los muertos, ¿verdad? Bueno, entonces dicen: no, es que Jesús ya resucitó según lo que había él dicho. Ahora yo quisiera esto reflexionarlo, pero dándole la vuelta, en el sentido de: ¿por qué buscáis la vida entre los muertos? No al que vive, sino la vida. Porque el mundo, nuestro mundo, que me refiero a la sociedad actual, materialista, secularizada, increyente, agnóstica e incluso con un porcentaje de ateos, pues trata de buscar o trata de encontrar, porque el tratar de encontrar es buscar, ¿verdad? Entonces lo que trata es de encontrar la vida entre los muertos. Desafortunadamente, ahora ya no se busca a Jesucristo. Las mujeres buscaban a Jesús entre los muertos. Ahora ya no es al que vive,
Ya no es a Dios a quien se le busca entre los muertos, sino que buscan la vida entre los muertos. Entonces hay pues una desorientación bárbara, total, porque el asunto es que si nosotros nos apartamos de Dios, desconocemos a Cristo, renegamos de Él, como hicieron los apóstoles en la noche de su pasión, comenzando con Judas. Ahora, ¿dónde lo vamos a encontrar? No, es que no lo vamos a buscar ya. Pero sí el hombre tiene una necesidad de buscar la vida. Eso no nos lo podemos sacudir. Podemos intentar sacudirnos a Dios de nuestra conciencia, de nuestra vida. Pero no podemos sacudirnos de nuestra conciencia y de nuestra vida el deseo de vivir. Y entonces ahí vemos cómo el mundo nos ofrece una propaganda fácil y falsa de la vida. Nos dice que la vida está en gozar todo lo que puedas de las oportunidades que te da, como dicen, la vida. Porque se ha puesto de moda eso de que la vida me ha dado. Estoy muy agradecido con la vida, estoy poco agradecido con la vida. Gracias a la vida, como lo inmortalizó ese famoso canto muy bonito, pero gracias a la vida porque me ha dado tanto, bueno, pues digamos que, no sé, es como dar gracias a la selva porque nos da tantos recursos humanos, pero ¿quién es la selva? ¿Hay alguna persona que se llame selva? No, la selva es el conjunto de toda la vegetación, fauna y flora que hay en un X área de un lugar, de un país, sea de África, sea de América, incluso de Europa y Asia. En todos los continentes hay partes selváticas, ¿no? Entonces el conjunto de toda esa fauna y flora lo llamamos selva, pero nadie es don, ni señora ni don, selva ni selvo, sino que al conjunto de todo eso lo llamamos selva. Y en ese conjunto que se llama selva hay animales de todas las especies y hay plantas de todas las especies y qué sé yo, las maravillas naturales que hay allí. Pero, ¿quién es el autor? ¿Quién es la fuente de todo eso? ¿La selva misma? No. La selva tiene unas condiciones meteorológicas, unas condiciones geológicas, etcétera, que propician toda esa vida. Pero nosotros sabemos, creemos que el autor de la vida es Dios, que según nos cuenta la Biblia, Dios creó, haciendo posible la vida en todas las latitudes de nuestro planeta Tierra, de distintas maneras, del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral, etcétera, las aguas, de los mares, la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, dar gracias a la selva, dar gracias al mar, dar gracias a la tierra, dar gracias a la vida, es como decir, pues no sé, yo no sé de dónde viene todo esto.
No sé quién es el autor, cuál es el origen de todo esto. Bueno, bien, pues así, esa misma ignorancia está imperando en el mundo, en nuestras sociedades supercivilizadas, entre comillas, que nos hacen una propaganda de que la felicidad está en una serie de elementos que pueden estar a tu alcance, como puede ser el dinero, si haces un buen negocio, si tienes un buen trabajo, o la felicidad de unas buenas vacaciones, la felicidad de darte todos los placeres que el cuerpo te pueda brindar, satisfaciendo tus pasiones, por ejemplo, de la gula, de la lujuria, de la pereza, que es el descanso, y la fama y el prestigio, etcétera, ser una persona famosa, que la gente te admire, que la gente te busque, que digan que eres una estrella del cine, una estrella del canto, qué sé yo, que estás en la lista Guinness de la gente famosa o de los hombres más ricos, las personas más ricas del mundo. Todo eso el mundo nos lo presenta como lugares o circunstancias donde podemos encontrar la vida, la felicidad. Bueno, pues ahí se aplica el dicho: no busquéis entre los muertos la vida. La vida no está allí. ¿Por qué? Porque no buscamos al que vive. Buscamos la vida, pero no al que vive. Y entonces la vida tiene su origen y su fuente en el que vive. Y el que vive es Dios, el que vive es Jesucristo, el que vive es el Espíritu de Jesús. Y cuántas desilusiones en este mundo, en esta sociedad, que se manifiestan en cosas concretas como los suicidios. Porque en un país como ha sido España, tan creyente, en el que ahora solamente la mitad, más o menos, se confiesa creyente, de ahí a frecuentar la iglesia, pues hay una gran diferencia. Porque si el 50 y pico se consideran creyentes, a la iglesia asiste alrededor de un 15%. Pero de ese 15%, el 80% son mayores de 70 años. Entonces, tenemos una gran población de menos de 50 años cuya presencia en la iglesia pues es casi imperceptible, que puede llegar, no sé, al 2 o 3%, ¿tá? Dependiendo un poco de lugares. Porque las generaciones jóvenes resulta que no creen en la religión, no creen en organizar la fe en Dios, ni organizar su fe en Jesucristo, sino que quieren vivir una fe a su manera, ¿verdad? A su manera.
lo cual no es posible. No es posible en el orden social. Uno puede ser español a su manera, uno puede ser francés a su manera, puede ser ciudadano de un país a su manera. No. Tiene que adaptarse a una serie de normas de ese país al que pertenece. Para empezar, tiene que estar registrado en un municipio, luego va a tener un documento de identidad que lo identifique y de lo cual pueda dar razón a las autoridades cuando se lo pidan de que es ciudadano del país. Y de acuerdo con eso tiene que ajustarse a las normas, en tantas normas, porque hoy hay leyes para todo, ¿no? Cuando sale a la calle, pues tiene que ajustarse a las normas de tráfico, sea que camine, sea que vaya en coche. Si sale a la carretera conduciendo, pues también. Cuando se trata de construir una casa, o de comprar una casa, o de hacer un testamento, pues también se tiene que adaptar a las leyes que marca el Código Civil de cada país, etcétera, etcétera. Entonces eso de ser a mi manera, no existe tal cosa en ningún orden de la vida. Existe que la mayoría de la gente viva las cosas a su manera. Puede haber una persona que agarra su mochila y se va a perder en el monte y ahí va a vivir su vida a su manera, escondido de toda la civilización, o se pierde en una isla de la Polinesia o en la selva del Amazonas y vive su vida a su manera, pero no tiene relación con la sociedad. Bueno, pues igual, nuestra vida cristiana, nuestra vida de creyentes, tiene un punto de referencia. Para nosotros, si decimos que somos cristianos, tenemos un punto básico de referencia que es Jesucristo, que es el Evangelio. Entonces Jesús en el Evangelio nos dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Se lo dijo a uno que quería ser su discípulo. Una palabra que tiene que ver con esto mismo que les dicen los ángeles a las mujeres. No busquen entre los muertos al que vive. ¿Quieres encontrar a Dios entre los placeres del mundo? No. ¿Quieres encontrar la vida verdadera, la vida que llene tu corazón, tu alma, entre los placeres y las ofertas del mundo? No. Ni el dinero, ni el sexo, ni las cosas materiales, las riquezas, viajes y toda clase de cosas que te apetezcan, todo eso no te va a dar la vida. Porque va a llegar un momento en que ya te sientas saturado y cansado de todo eso. Y por eso, desafortunadamente, a medida que vamos progresando, se dan más suicidios en nuestros países llamados desarrollados. En España, concretamente, tenemos al año más de 3.000 suicidios, lo cual quiere decir que cada día hay alrededor de 11 suicidios, de 11 para arriba, de los cuales un porcentaje, creo que si no me equivoco, son como un 15% son de jóvenes. Y si vamos a otros países de Europa, nos encontramos con porcentajes similares o mayores todavía. Porque yo escuché que en un país nórdico hace algún año, había
unos 500 suicidios de jóvenes al año. Y en España debe andar entre 300 y 400. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir este crecimiento de porcentaje de suicidios? Quiere decir que a medida que nos alejamos de la fuente de la vida, que es Dios, nos quedamos vacíos, nos quedamos perdidos. Y entonces, para mucha gente, la única salida es tirarse por la ventana, envenenarse. Imagínate, como lo hemos visto en ocasiones, edificios que están en llamas. No se puede salir por las escaleras ni por el ascensor. Y mucha gente, ante el miedo de quemarse, se saltan por las ventanas. Algunos han tenido la suerte de que alguien los recogiera. Otros simplemente han caído al vacío en brazos de la muerte. Así, esa es la situación de nuestra sociedad si buscamos la vida entre los muertos. Y eso va a ir aumentando. Por eso nosotros, si creemos en Cristo resucitado, si creemos en la vida que Cristo nos ofrece, no podemos cruzarnos de brazos y dejar que el mundo vaya ciegamente por esos caminos de muerte. No sé, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? No sé. Tú, mira, a ver, ¿tú crees en la vida? ¿Crees en Cristo, que es la vida? Cristo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues ve, ¿qué puedes hacer para que otros que andan confundidos, perdidos, equivocados, puedan encontrarle? Y es que cada uno de nosotros vive en circunstancias diferentes. Yo tengo la oportunidad de ahora de hablar aquí y de que ustedes me escuchen. Esta oportunidad la podemos tener muchos. Pero otros, aparte, yo mismo, como sacerdote, tengo la oportunidad de hablar personalmente con personas que vienen a consultarme o que son mis amigos o amigas y con quienes comparto mi fe y mis valores. Pero mucha gente quizá no tiene a quién acudir, con quién consultar, con quién desahogarse en su dolor, en su confusión, en su ceguera. Por eso nosotros, todos nosotros, si creemos en Jesucristo, tenemos que sentir la responsabilidad de ser evangelizadores. El Papa nos ha dicho, tenemos que salir, abrir las puertas de la iglesia para salir a predicar el Evangelio de Jesús. Porque muchos buscan la vida entre los muertos. Y la vida no está en el cementerio. La vida está en Dios. Dios es el Padre nuestro que nos da la vida, que nos alimenta con más cariño que a los pájaros del cielo y las flores de la tierra. Y Jesucristo ha venido a enseñarnos un camino de vida, porque, pues Dios creó el cielo y la tierra, puso a Adán y Eva en un paraíso, según los relatos bíblicos, pero el ser humano renunció. También fue mal aconsejado, como tantos hoy son mal aconsejados por las ideologías del mundo. Fue mal aconsejado y se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios y ¿qué pasó? Pues se vio desnudo.
¿Qué hubiera sido de Adán y Eva si Dios no se hubiera hecho presente? Los hubiera llamado y les hubiera hecho ver que estaban desnudos y que, bueno, ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, pero esa desnudez fue solamente una consecuencia de su desnudez espiritual, de que habían renunciado a la vida verdadera que Dios les ofrecía. Entonces, nuestro mundo, a través de estos derroteros y estas ideologías de la secularización, de romper con todos los signos religiosos, del materialismo, de buscar la vida en las cosas materiales, del relativismo, de decir que todo es relativo y que, bueno, de la mano van de los llamados agnósticos que dicen que no podemos conocer la verdad, el subjetivismo de que yo determino qué es la verdad y qué es lo bueno, o el hedonismo que va buscando lo que me gusta, lo que me hace sentir bien. Entonces, estas ideologías llevan al ser humano hacia la muerte, porque son callejones sin salida. Son callejones que no pueden satisfacer el anhelo de vida del ser humano. Porque el ser humano ha sido creado a su imagen y semejanza de Dios. Tiene unos anhelos de vida infinitos que solamente se saciarán en Dios. Por eso nuestra vida aquí terrena en este mundo es una preparación para la vida eterna del cielo, donde, como nos dice el Evangelio, escucharemos la voz de Cristo, que nos dice: venid a gozar del reino que el Padre os tiene preparado, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel, me visitasteis, estuve enfermo, me auxiliasteis. Entonces Jesucristo nos está señalando cuáles son los caminos de la vida. No son el egoísmo, no son el hedonismo, no son el materialismo y todo aquello que me encierre a mí mismo en mis intereses egoístas, sino que es, como nos dice el Evangelio del domingo pasado, de este domingo de Pascua, el bien, hacer el bien, desahogar nuestra vida, empeñar nuestra vida en hacer el bien, porque Dios es el bien, todo bien, sumo bien. Y cuando nosotros hacemos el bien, incluso sin mirar a quién, sino a toda la persona necesitada que esté a nuestro alcance, estamos compartiéndoles una experiencia de Dios, el amor. Hermanos y hermanas, el amor que compartimos cuando hacemos una obra buena es una luz que ilumina la vida de cualquier persona que sea sujeto de esa obra buena. Entonces, vamos a dejar de seguir estos caminos equivocados que el mundo nos ofrece. No busquemos ya la vida entre los muertos, busquemos la vida en Dios, busquemos la vida en Jesucristo, que para eso nos ha enviado Dios a su Hijo Jesucristo, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para eso, para que en Él encontremos la vida eterna. Y por eso Jesucristo lo proclamó diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él se fue al cielo, como lo celebraremos dentro de unos 50 días, antes de Pentecostés, pues luego nos envía el Espíritu Santo para que Él sea nuestro Maestro, para que Él sea nuestro compañero de camino, para que Él sea nuestro abogado, que nos guíe por los caminos de la vida, de la verdad y de la vida. Os invito, hermanos, les invito a todos a abrir sus ojos a la realidad,
de la vida que está en Cristo Jesús nuestro Señor, Salvador, resucitado. Paz y bien.